¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos algunas recetas a partir de ahorita porque viene la cuaresma. Y por esa razón vamos a tener algunas recetas de mariscos o camarones o atún o salmón o algo que podamos hacer. Y hoy estoy feliz porque hoy tocamos una receta rápida, sencilla y muy fácil. Y te presentamos hoy hamburguesa de salmón ahumado. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Bueno, y ahora para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el día de hoy? Bueno, vamos a empezar con paprika, pimienta, mantequilla y sal. Cosas simples que tenemos en nuestras alacenas normalmente. ¿Cuánta cantidad de cada uno de ellos? Ahora sí que va a ser al gusto. Además vamos a necesitar pan para hamburguesa, pues claro porque es una hamburguesa, y queso. Queso del que tú quieras. Yo elegí queso amarillo. Y el protagonista de esta receta es rebanadas de salmón, trozos de salmón, pero hay que quitarles la piel. La piel no la vamos a tirar, la vamos a dejar a un lado porque este va a ser un rico aperitivo con una cerveza o con un vinito. Y lo primero que vamos a tener aquí, pues bueno, vamos a tener que cortar en trozos pequeñitos nuestras rebanadas de salmón. Yo agarré un cuchillo filoso, es mi amigo Filón, y con mi amigo Filón lo voy a cortar en trocitos. Primero lo voy a cortar en trozos y después, ya que lo tengo en trozos pequeñitos o en rebanadas pequeñitas, lo voy a cortar en trozos todavía más pequeñitos. El objetivo es tener pedacitos pequeños. Tampoco es carne molida de salmón, pero son trozos pequeños. Ya una vez que tengo mis trozos, los voy a colocar en un tazón grande o, como en otros países le dicen, en un bowl. Y aquí lo más simple, le voy a poner la paprika, le voy a poner la sal, le voy a poner la pimienta, los tres condimentos se los voy a poner al gusto y voy a empezar a incorporar todo al mismo tiempo. Voy a utilizar unos guantes para que me sea más fácil. Lo voy a empezar a mezclar. ¿Qué tanto? A tu gusto, recuerda. El chiste es que tengas una mezcla homogénea. Ahora, muy importante, contrario a lo que muchos pensarían, no voy a utilizar huevo, no se le va a poner huevo. Voy a mandar un saludo a un buen amigo, Gabriel Aguilar Morales. Un abrazo para ti, mi hermano. Ibas a un lado mío cuando íbamos a Piedras Negras, por cuestiones de trabajo. También un buen saludo a mi amigo Antonio Díaz. Un saludo hasta allá, hasta Madiza, Monterrey, compañero de trabajo. Y otro compañero de trabajo, Francisco Gamboa, hasta allá, hasta Durango, compañero, Madiza, Durango. Un abrazo a ellos tres. Voy a utilizar una malla para asador que yo conseguí en las tiendas de autoservicio. Esta malla te sirve para cosas que se te pueden ir entre la parrilla hacia el carbón. Yo voy a utilizar esta mallita y con mis manos voy a hacer las tortitas y bolitas de carne de salmón y hacer las rueditas para mi carne de hamburguesa. Muy importante aquí, como les dije, no voy a utilizar nada de huevo. Tú lo puedes utilizar esto directamente en un sartén o en un comal. Es aquí donde vamos a poder entender la utilidad de esta malla. Fíjate cómo me puede ayudar a mantener íntegro mi carne, o en el caso de que si yo quisiera verduras, pudiera utilizar verduras y estas no se me van a ir a través de los espacios de la rejilla o de la parrilla y se me van allá hasta abajo al asador. Y aquí las voy a ahumar con leña de nogal. Una vez que las tengo listas y ahumadas, voy a empezar a calentar un comal porque aquí es el último paso para cocinarlas. Aquí es donde voy a untar mantequilla a mi pan. No voy a utilizar ni mostaza, ni mayonesa, ni ketchup. Voy a colocarle mantequilla a mi pan para tener un pan suavecito, jugosito junto con mi salmón. Además, ya con mi carne puesta en el comal, les puse unas rebanadas de queso amarillo. Se me olvidó grabar esa parte, pero tiene queso amarillo encima mis carnes de salmón. Ya me estoy imaginando el sabor de ellas.
muchachos, y es aquí, con este calorcito, donde es tiempo de la animación. Y con esto marinamos al parrillero, porque sin esto no nos pudiéramos animar a hacer nada. Con un lambrusco. Salud. Es aquí donde voy a utilizar la piel del salmón que desde un inicio quitamos. La ponemos directamente a las brasas o al carbón para que se quede tostadita y doradita. Y al mismo tiempo, ya que la tengo ahí, ahora sí le voy a colocar paprika con sal. Esto a tu gusto. Recuerda que vas a hacer unas papitas de salmón o unas salmon chips. ¿Qué tanto chile y qué tanta sal? Ya depende de tu gusto. Si la quieres algo picositas o las quieres algo saladitas. Y esto va a ser un aperitivo delicioso con una cervezota bien helada, o con un vino, o con un alcohol, lo que tú quieras. Ahora bien, has de estarte preguntando como yo a qué va a saber esta hamburguesa. Pan con mantequilla, su verdurita asadita y luego gratinado con queso arriba. Mira qué delicia, papá. Es probarlo, es verlo, coronado con su quesito amarillo, qué rico. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Ven. Carne súper blandita. Se hace una sola completa. A pesar de que son varios trocitos. Como la cosita toda completa, se hace una carne homogénea. Completa. Jugosa. El pan con la mantequilla le da jugosidad, le da un sabor muy bueno, grasosito. Más aparte el queso que tú le pongas, en el caso mío amarillo, muy rico. La cebollita asadita, sobre todo la paprika también le da un toque de picor muy bueno. Riquísimo este salmón. Es una hamburguesa que tú puedes hacer muy rápido en una plancha, en un comal, porque todo lo tenemos en casa. Es algo muy bueno y diferente para estas fiestas de Pascua, para tu casa, tu familia y tus amigos. Y todo se puede hacer, por eso yo siempre te digo, recuerda, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha o placa oriental o ataúd para cocinar? No te preocupes, porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, por eso yo te digo que todo se puede hacer. Y además, salud.